Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom y bendiciones. Casa de Israel está celebrando su 5º aniversario. 5 años llevando la palabra de Dios a las naciones. Gracias por su apoyo y escucharnos. Shalom. Compartir con ustedes la segunda parte de lo que comenzamos esta mañana. Estuvimos hablando extensivamente acerca de que Moisés tenía una correlación, era una tipología, tenía muchas características parecido a lo que era el Mesías. Tocamos diferentes tipos de puntos, cómo Moisés fue salvado de las aguas, cómo en el tiempo de Moisés los niños menores de 2 años fueron tirados al río, los mataron. En el tiempo del Mesías Yeshua también, Herodes hizo una declaración para matar a los niños de 2 años y dimos 3 comparaciones, pero yo voy a continuar con la 4ª comparación en cuanto a que Moisés, en el liderazgo, en el ministerio de Moisés hay muchas cosas parecidas a lo que el Mesías Yeshua, el Mashiach de Israel, trajo a la tierra, y todos sabemos que Él es el modelo a seguir. Así que queremos dar la bienvenida al Espíritu Santo y bienvenido también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, y todos ustedes que están aquí en el santuario. Le damos la bienvenida una vez más y pedimos un aplauso bien fuerte para cada uno de ustedes que están aquí. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Éxodo 2:14. Bendito sea el santo Dios de Israel. Y vamos a comenzar esta segunda parte allí. Gloria al Eterno. Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Saca maná, Señor, fresco. Señor, danos una palabra vivificante. Señor, tráenos, Señor, vida a través de tu palabra. Edifica nuestras vidas en esta tarde, Señor. Levántanos, Padre eterno, a través de tu Espíritu. Y levanta a aquellos que están escuchando esta palabra, que quizás necesitan una palabra de ánimo o una palabra direccional en este momento. Quizás están esperando por una palabra tuya, Padre. Y yo sé, Señor, y te he pedido siempre que tus palabras tú las pongas en mis labios y que también entre en mis huesos, Padre eterno, para ser de bendición para otros. Amén. El libro de Éxodo 2:14 dice así: y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Estoy hablando de que Moisés, por un accidente, por así decirlo, ¿verdad? Porque él estaba luchando con un egipcio, el egipcio cayó y el egipcio se dio en la tierra, se dio un golpe y murió. Esto es un accidente, pero de todas maneras fue una muerte. Entonces, bendito sea el Todopoderoso. Estamos leyendo ese pasaje que después 2 israelíes estaban luchando entre ellos. Moisés tratando de libertar al pueblo, a libertar a estos esclavos. Él dice, pero después que están esclavos, después que están sufriendo tanto, encima se van a fajar, van a luchar, van a reñir 2 del mismo pueblo. Estos 2 varones le dijeron, ¿qué? ¿Nos vas a matar también como mataste a el egipcio? ¿Hasta qué punto, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, hasta qué punto, escúchenme bien, había llegado el pueblo de Israel en la asimilación dentro de la esclavitud en Egipto, que viene alguien a defenderlos, bendito sea el Todopoderoso,
Y mira cómo le responden. Pues así también algo pasó también con nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque Moisés fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera, cuando vino el libertador, el redentor de Israel y de las naciones, también fue rechazado. ¿Qué hicieron con el redentor, el Mashiach? Fue rechazado, fue vituperiado, fue perseguido, fue llevado hasta el madero. Sabemos que eso tiene un propósito. Pero Moisés también, en la primera vez que vino a sus hermanos, no lo reconocieron, no tuvieron la revelación. La Biblia dice: a los suyos vine, pero los suyos no le recibieron. Está hablando obviamente del liderazgo que había en Israel, pero miren este rechazo que hay con Moisés en la primera venida y también el rechazo que hay con el Mesías. El libro de Hechos, capítulo 7, verso 23, a partir del verso 23 dice: pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Elohim les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moshe huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hermosos hijos. Bendito sea el Santo Dios de Israel. Todavía no se habían cumplido los 400 años que se había dado la profecía del eterno Abraham. Por tanto, no era el tiempo para que Moisés liberara al pueblo. El llamado estaba en su vida y el deseo de cumplir ese llamado no le faltaba, pero faltaban dos cosas. Primeramente, digan conmigo, el tiempo correcto y la humildad necesaria. Si usted se mete a ministrar en un ministerio y usted no ha sido procesado, puede traerle problemas. Al precipitarse, ocurrió un desastre. En su propia ira y celo por su pueblo hebreo, cometió un asesinato. Esa no era la manera de actuar. Dios, el Todopoderoso, tenía un perfecto plan. Y Moisés tenía que aprender a colaborar con él en lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y fuerza. El secreto del éxito en el reino es colaborar con el Eterno, con sus proyectos, con sus diseños, y no hacer cosas a nuestra manera, sino hacerlo a su manera y a su voluntad. El libro del profeta, el apóstol Juan, Evangelio de Juan 5:19, dice: por eso Yeshua respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Papá, esto es una enseñanza. Aquí hay tres enseñanzas en un solo verso. Primero, los padres en el hogar. Recuerden, sus hijos van a hacer lo que usted haga. Si usted ora, sus hijos van a orar. Si usted es organizado, sus hijos van a ser organizados. Dos, aquí estamos viendo que Yeshua está diciendo: yo no hago nada excepto lo que mi padre me da que haga, y lo que yo veo hacer de mi padre, eso yo hago. El Mashiach era el único que tenía ese privilegio, tiene ese privilegio de poder estar con el Padre y ver las cosas del Padre. Pero de todas maneras, como dice el que me ha visto a mí, ha visto el Padre, porque yo y el Padre somos uno. ¿Estamos ahí? Dice: yo he dado a conocer al Padre. Aquí vemos que el Hijo de Elohim realmente no es el Padre, sino que es el Hijo. Sí, que la voluntad del Eterno tenía éxito en su vida, en la vida a través de su propio Hijo. Como está escrito en Isaías 53, verso 10, donde dice: la voluntad de Yahweh en su mano prosperará. Yeshua siempre enseñaba: hagan la voluntad del Padre. Yo amo a aquellos que hacen la voluntad del Padre. Así como yo hago la voluntad del que me envió, ustedes hagan de la misma manera. Por eso en Juan 15,
verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el sarmiento o el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy, dice, la vid, vosotros los pámpanos o los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separado de mí nada podáis hacer. Bendito sea el Santo de Israel. Seguimos en el verso 15, en Éxodo 2:15, dice allí, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. El Midrash primeramente dice que a Moisés fue a vivir a la tierra de Cush. Por eso dice el libro de Números 12, verso 1, después llegó a Madián y se casó con una hija de Yitro. Y por eso Miriam y Aarón murmuraron de Moisés, porque dice, porque se casó con una cusita. Eso está en Números 12, 1. Bendito sea el Todopoderoso. Yitro era un sacerdote de Madián y era un gobernante de Madián también, como explicaba yo esta mañana. Los 40 años en la estepa, en el desierto, enseñaban a Moisés, número 1, a ser humilde, y número 2, a depender del Dios Todopoderoso para poder ser un verdadero libertador. La dependencia del Eterno es la clave en el éxito de este reino de poder. Es decir, depender completamente de Él en todo momento. Bendito sea el Santo Dios de Israel. ¿Cuánto alaban su nombre? Moisés tuvo 40 años en el desierto, el Mesías tuvo 40 días en el desierto en preparación. Cosa que a Moisés le tomó 40 años, el Mesías le tomó 40 días. Y en este tiempo que estamos viviendo un tiempo de tantas cosas que se están moviendo y se están acelerando en este tiempo, pero es un tiempo también de aceleración donde tú tienes que estar en tu puesto para esperar la oportunidad que Dios te va a dar para tú tomar, como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Pero qué violento arrebata el reino? El violento que está a la expectativa, que está mirando. No es un tiempo, Dios está dando puestos de trabajo, por así parafrasearlo. ¿Quién quiere asumir el puesto de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor? ¿Quién? Aquel que desea, aquel que quiera, aquel que ama. Dios no le va a dar un puesto o le va a dar un cargo a alguien que lo vaya a despreciar. ¿Cómo tienes que estar tú? Tú tienes que estar a la expectativa. Los 40 años en el desierto de Moisés fue un tiempo de preparación. Incluso dice el Midrash que cuando la oveja se le fue de Moisés estando en el desierto, Moisés fue y cargó la oveja. La oveja se fue a un pequeño río a tomar agua. Y cuando Moisés carga la ovejita, le dice a la oveja, si yo supiera que tú tenías sed, yo te hubiera cargado y te hubiera traído. Ahí fue cuando el Eterno entendió que ella estaba preparado para entonces pastorear personas. En ese momento se prende una zarza. Y lo que le llama la atención no es la zarza que se prende, porque él está acostumbrado a ver en el desierto muchas zarzas que se prendían. Lo que le llamaba la atención a Moisés era que esta zarza se prendía, pero no consumía la zarza. Es decir, el fuego no consumía la zarza. Y así esa zarza es comparada con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, por mucho que la gente quiera destruirlo, no va a poder destruirlo. Permanece. También otra pregunta surge en todo esto. ¿Por qué Dios escogió una zarza para manifestarse a Moisés y no un árbol frondoso o el mejor árbol o el más lindo del desierto? Quizás él hubiera podido ser un árbol. Si total, cuando el profeta Jonás tenía sueño, él hizo una calabacera alrededor para que pudiera dormir y después se la quitó. El Eterno podía haber presentado un árbol frondoso para presentarse delante de Moisés, pero se presentó en la zarza. ¿Qué quiere enseñarnos el Eterno? Yo soy el creador del universo y escojo aquello que menos le gusta a la gente, que a la vista humana no es algo bonito. Yo lo escojo para traer mi Shekinah, mi gloria divina. Es decir, no me importa cómo tú eres, si eres blanco, amarillo, carmelita o negro. Yo lo único que necesito es un lugar donde yo pueda depositar la Shekinah para que la gente vea mi gloria en ti. El Señor es el primero que nos muestra la humildad. Como siendo el jefe, el creador de todo, escoge una zarza para
realmente manifestar su gloria. Eso también le llama la atención a Moisés. A Moisés le llamó tanta la atención en la zarza. Ellos tuvieron 7 días dialogando, ¿verdad? Anteriormente Moisés mismo se mandó a salvar los israelitas. Ahora Dios le está mandando y ahora dice, no, Señor, yo soy torpe de labio. No, yo no puedo, no, envía a otro. Es decir, Moisés, a pesar de que se crió, nació y se crió en el, por así decirlo, ahí en Egipto y principalmente en el palacio del faraón, que aprendió muchas cosas, era una persona muy preparada, muy calificada. Él decía, Señor, no, yo no soy nadie, envía a otro. Es decir, llegamos a reconocer hasta qué nivel descendió humildemente el pastor Moisés. Y de eso podemos aprender. Uno tiene que llegar a esa madurez, ¿verdad? De decir, llegar a un momento y decir, sí, Señor, pero yo no soy digno de esa posición. ¿Por qué no envías a otro? Quizás Moisés no se estaba negando a la función o a la misión, sino que simplemente estaba diciendo, yo creo que yo no soy digno de esta posición, ¿por qué no envía a otros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me cogió? Yo estoy cuidando aquí las ovejitas de mi suegro, déjame aquí me va bien. Aquí en el desierto nadie me molesta ni yo molesto a nadie. Y es más, hablo con las ovejas y cuando quiero criticar o hacer cualquier cosa, lo cojo con ellos, hablo con ellos. Ellos me entienden mejor que el ser humano. Bendito sea el Eterno. Amén. Pero David también fue preparado en el mismo sistema de Moisés. David fue pastor de ovejas también. Y David también tuvo que pasar esa escuela para luego después pastorear un pueblo. ¿Cuántos estamos aquí? Bendito sea el Eterno. Amén. Todos vamos a pasar procesos. Moisés dice capítulo 3 verso 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño tras el desierto y llegó a Joreb, al monte Elohim. ¿Por qué? Porque allí en ese monte se produce una manifestación, un encuentro sobrenatural. Si logramos atravesar el desierto espiritual, guiados por el Eterno, más allá del desierto siempre habrá una revelación. Y se le apareció el ángel de Hachén en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moshe miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El Eterno se manifestó por medio de ángeles. Dice que se manifestó por un ángel. Se prendió ahí un fuego. Bendito sea el Eterno. La Biblia dice en Hebreos 1:7 que los ángeles, acerca de los ángeles, dice que sus ángeles son espíritus y son ministros llamas de fuego. Se presentaron ahí. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el horno allá en Babilonia, en el horno de Nabucodonosor, ahí estaba el ángel de fuego. Las llamas de fuego. Por eso el profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas, por los ríos las aguas no te anegarán. Y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Yo quiero decirte que el reino de Dios es un reino poderoso. Se mueve, obviamente es un reino sobrenatural moviendo sobre lo físico. Ustedes están aquí, yo quiero decirle, pueblo de Dios Todopoderoso, pueblo del Eterno, del Shaddai. Hay ofertas, hay muchas cosas para hacer, pero todo depende de ti. O te quedas en el desierto o te dejas usar como Moisés para libertar un pueblo que está esclavo. El pueblo cuando está esclavo no puede ver en sí. Una persona esclava no puede ver porque está esclavo. No tiene tiempo. El pueblo de Israel era próspero. Yo enseñaba esta mañana en la primera clase cómo un pueblo tan fructífero, tan próspero llegó a ser un pueblo esclavo. Es decir, cómo nos enseña, cómo hay personas que han tenido negocio, cómo hay personas que tuvieron en la iglesia, salieron de la iglesia, oraron en la congregación, el Eterno le dio un negocio, se fueron tras el negocio, abrieron un negocio, pero luego fueron esclavos. Fueron esclavos de su propio negocio. Porque cuando Hachén te da un negocio, ese negocio te va a servir a ti, no tú a él. Y muchas personas caen esclavos, se alejan de la presencia de Dios, porque ¿qué buscan? El materialismo. El pueblo de Israel, cuando llegó Jacob, el patriarca, Jacob fue un hombre de autoridad, un hombre que cargaba un peso de unción y de herencia. Cuando llega a Egipto y Joseph los ve, ¿verdad? Primeramente surge una armonía entre ambos, ya que ambos tenían autoridad y tenían realmente una voz en Egipto.
Entonces el Eterno le da gracia al pueblo de Israel y Faraón le da la mejor tierra, la tierra de Goshen. El pueblo de Israel era un pueblo fructífero. Judá se había ido adelante, había formado una yeshiva, lo que se llama una universidad de la Torah, una universidad de la palabra, y levantaron ellos una sociedad hebrea allí. Y los egipcios nunca lo odiaron mientras ellos eran hebreos y los egipcios eran egipcios. Mientras los hebreos usaban su kipá, su talí, usaban su vestimenta hebrea, sus nombres, sus idiomas, los egipcios nunca se metieron con los hebreos, hasta que los hebreos se quisieron hacer como los egipcios. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel pasa de ser un pueblo próspero, un pueblo fructífero, un pueblo de multiplicación, un pueblo realmente que no le faltaba nada, un pueblo que, fíjate, si llegó a prosperar, que dice el faraón, tenemos que hacer algo inmediato porque esta gente han crecido, se han multiplicado tanto que son más que nosotros, y si viene una guerra capaz que nos caen arriba y nos quiten. Pero fíjate, el faraón no está atacando al pueblo de Israel porque estaban robando, estaban matando, estaban haciendo algo malo. Simplemente el faraón le llama la atención a algo: el pueblo de Israel es más numeroso que nosotros. Si entraron 70, ¿cómo el pueblo era más numeroso que los egipcios? Ahí se empieza a cumplir la profecía que Dios le dice: ustedes se multiplicarán como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero ¿qué pasó? Empezaron a dejar de vestirse como tienen que vestirse los hebreos. Dejaron de llamar sus nombres hebreos. Dejaron de hablar, ¿verdad? Tal como el hispano que hay aquí. How are you? How are you doing? Empezamos a hablar inglés, ¿verdad? Empieza a cambiar nuestra ropa. Ya no nos vestimos como era decente. Ahora nos vestimos de otra manera, ¿verdad? Para que todo el mundo nos mire. Vale vestirse bonito, pero no exageradamente, ¿verdad? Ya en vez de ponerle a nuestros hijos Moisés, Abraham, Isaac, le ponemos John no sé qué cosa, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque a mí me pareció, mira, el hijo mío se llama Brian. Después me di cuenta y empecé a poner nombres hebreos. Y quiero cambiarle el nombre a mi hijo. Smith no sé qué cosa, Brian, no sé, nombres en inglés. Y mentira, yo vengo de Cuba. Smith. Y después viene el nombre latino, González o Barreras. Se va bien el nombre, después cuando llega el apellido y está. Y también nos pasa con la cultura hispana, ¿verdad? Llegamos a los Estados Unidos, nos olvidamos de la cultura hispana. En vez de enseñar a nuestros hijos a hablar español, después hablan inglés y no nos entendemos. Resulta ser que tenemos hijos dentro de la casa y le decimos una cosa y nos movemos por señales. Ni yo aprendí inglés ni él aprendió español. El pueblo de Israel se asimiló allí. Querían ser como los egipcios, vivir como los egipcios, pero tú no eres egipcio. En este tiempo los hijos de Dios quieren vivir como los gentiles, como la gente común del mundo. Tú no eres igual que los demás, tú eres diferente. Tú eres diferente. Por eso cuando Hashem, que en la parashá que viene, en la enseñanza que viene, vamos a estudiar las 10 plagas. Mientras las 10 plagas venían sobre los egipcios, Israel estaba libre de las plagas. Porque digan conmigo, somos un pueblo diferente. Adoramos a un Dios diferente a todos estos dioses. Digan conmigo, yo me he visto diferente. Dios le importa la vestidura. Dios habla en la Biblia todo el tiempo de vestidura. Cuando estaba en el monte Sinaí, Éxodo 19, dice pónganse vestiduras nuevas. El libro Apocalipsis dice vestiduras nuevas. Todo habla de vestiduras nuevas. En el libro Apocalipsis también Yeshua dice el que venciere le daré vestidura blanca, vestidura. Todo habla de vestidura. ¿Por qué es importante la vestidura? Porque conforme tú te vistes, así es tu personalidad, tu forma de ser. Si tú te vistes bien, honradamente, eso está mostrando realmente lo que hay dentro de ti. ¿Está aquí? También el nombre en el hebreo deriva o se junta también a la misión profética que tú vas a desarrollar en la tierra. Tiene que ver mucho el nombre. Por eso Yeshua, como se dice en el mundo occidental, Jesús, Yeshua en hebreo quiere decir Salvador, Redentor, victoria. Porque Él vino a salvar a la humanidad de los pecados, todo aquel que se asociara con Él. Bendito sea el Eterno. Son los que sirven al Eterno tienen que estar ardiendo, como esa zarza ardiendo. Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivo. Y la vida necesita fuego para existir. Por eso los sacrificios delante del Eterno se dan por medio del fuego.
y con vino fuerte que arde. En Número 28:7 hay un ejemplo. Nuestra entrega al Eterno es por medio del fuego, como está escrito en Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bendito sea el Eterno. Así que aprendemos dos cosas de este arbusto que ardía en una llama de fuego sin ser consumido. Nuestro servicio al Eterno no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume. Como está escrito en Ezequiel 28:18, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Aquí está hablando de Satanás. Satán fue un hijo de Dios, fue un ángel hijo de Dios, pero él ¿qué? Ahí está viendo Ezequiel, se rebeló, ¿verdad? Miren los hijos de Aarón lo que le pasó. A Nadab y Abiú entraron, levantaron fuego extraño. Eso lo vamos a estudiar más adelante. La inspiración del hombre es un fuego que le consume. Esto se puede ver ejemplificado en la música rock que consume a los rockeros, por ejemplo. Y cuidado con meterlo esto en la iglesia o meterlo dentro del pueblo de Dios, porque yo creo que el pueblo de Dios tiene que aprender lo que es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. ¿Por qué necesitamos importar del exterior hacia adentro nuestro pueblo santo cosas que ni nos interesan ni nos hace falta? Si aquí dentro del pueblo de Dios tenemos salmistas muy buenos, tenemos adoradores muy buenos y tenemos una alabanza, Dios tiene para darle a cada salmista un nuevo CD cada mes si quiere o cada año. Podemos crear. Dios es un Dios de creación. Digan conmigo, eso es cierto. Pero cuando viene la inspiración del Eterno, no nos consumimos. Es importante que nuestro servicio al Eterno sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro, que es un fuego extraño que nos mata. En Número 26:61, como le decía, Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Todopoderoso. Lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso de la zarza que estoy hablando es que el pueblo de Israel estaba pasando por una opresión muy grande en Egipto, y a lo largo de toda la historia humana, y a pesar de ello, no ha sido consumido. No puede consumirnos. Hay un propósito en nosotros. En Éxodo 3:5 dice: entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás parado es la tierra santa. Así que cualquier pastor de ganado menor que va por la estepa, por el desierto en el Oriente Medio, cubre su cabeza para protegerse del sol y los vientos. Y cuando el Eterno se manifestó a Moisés, no le pidió descubrir su cabeza, sino quitar sus botas. Y obviamente no eran sandalias, porque ellos usaban unos zapatos cerrados para proteger sus pies de la arena y el calor. ¿Estamos aquí? Verso 6, y añadió: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar al Todopoderoso. ¿Qué hizo Moisés? Se cubrió la cabeza, se postró delante de él en ese momento. Así como el sumo sacerdote se tenía que cubrir poniéndose un turbante en la cabeza. Por eso nosotros los judíos, muchas veces dice la gente: ¿qué es eso que tiene en la cabeza? Una kipá. La kipá es un símbolo de protección que viene desde el sistema levítico, y aún desde los tiempos de Moisés se cubrían el rostro, la cabeza, porque eso es una reverencia. Y un día vamos a hablar de las cabezas, porque en muchas denominaciones se ordena, y la Biblia lo dice, que las mujeres tienen que cubrir sus cabezas, así como el hombre también. Es bíblico y es una tradición, es un respeto y reverencia al Altísimo. Bendito. Pero si tú le dices a un hermano que va a evangelizar y no quiere, y se pone bravo y se va a la iglesia y le dice que se cubre la cabeza, te dicen: hasta entonces. Pero yo, como pastor instructor, yo tengo que enseñar la verdad para que un día me digan: el pastor no me dijo nada. No, yo digo lo que dice la Biblia. Sí tenemos que cubrirnos nosotros la cabeza, porque Yeshua
Miren, para que tú veas, aún las fotos que tú ves por ahí, Yeshua anda con la cabeza cubierta, con su manto. ¿Cierto o falso? Cuando está en el monte Getsemaní, ¿no lo ve que tiene un talí, un manto cubierto su cabeza? Reverencia. También el talí representa el manto en la escritura, lo que es la cobertura, la protección, la tienda donde nos metemos a orar, el lugar donde oramos. Cubrimos este cuerpo porque oramos en el Espíritu. Hay secretos de una forma de orar. Bendito sea el Eterno. Y descendió, Éxodo 3:8, y he descendido, dice allí, disculpen, para librarlos de manos de los egipcios. Esta es la séptima vez que el Eterno desciende a la tierra de forma muy concreta. Las otras 6 veces se encuentran, bueno, Génesis 11:5, 12:7, Génesis 17:1, 18:1, 28:13 y 35:9. Y en el verso 9:10 dice: y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los Benéis Israel, los hijos de Israel de Egipto. Hashem revela a Moisés la gran compasión por el mundo oprimido. Para ser un líder, escuchen esto, debemos estar nosotros capacitados. Hay que reconocer las emociones. Bendito sea el Eterno. Moshe tenía que conocer a un Elohim que tenía compasión, que sentía, bendito sea el Eterno, lo mismo que el pueblo, que se preocupaba por su situación y que es consciente de su sufrimiento. Si un líder no tiene la compasión del Eterno por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en su reino. Esto fue lo primero que Moisés tenía que aprender en este encuentro divino. Esta revelación del Eterno compasivo está íntimamente relacionado con el nombre, el tetragramatón Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh, Sebaot. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión del Eterno. En un caso, en el libro de Mateo 9, versos 35 y 36, la escritura dice que Yeshua, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo quiero que usted ore hoy y nosotros le pidamos: Señor, pon un espíritu de compasión por los demás. Porque nosotros creemos, porque estamos vestidos, porque oramos, porque vamos a la congregación, porque estamos orando, estamos bien. Pero yo me pregunto, ¿nosotros tendremos compasión de los que están perdidos? Es decir, ¿qué necesidad entonces Dios tendría de ir a libertar al pueblo de Israel de Egipto si Dios no le falta nada y Dios no siente nada? Dios no está esclavo, Dios no necesitaba, no tiene hambre, Él vive en su santidad. Si Dios pensara igual que nosotros pensamos, ¿qué sería de nosotros? Pero no, sus pensamientos o nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Bendito sea Él por siempre, que nos ha libertado, nos ha sanado y ha enviado su Hijo para que nos redimiera. Bendito sea el Eterno, que nunca pensó como hemos pensado nosotros, sino que ha tenido compasión de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Según el segundo nivel de interpretación del nivel de la palabra pardes en el hebreo, que son 4 niveles de interpretación, pardes son las iniciales de estos 4 niveles, que son Peshat, Rames, Drash y Sod. Pero según el segundo nivel de interpretación, que es Remes, que es alegórico, podemos decir que Egipto representa el sistema maligno del mundo actual. Faraón representa a Satanás, que gobierna este mundo de la maldad y la esclavitud. Representa la situación del hombre bajo el pecado. Estos son los 3 enemigos más importantes del hombre: el mundo, Satanás y el pecado. Pero este último, el pecado, es el que conduce al hombre a la muerte. Mundo, Satanás y pecado. Pero el más peligroso es la muerte. Es el pecado, porque este último nos lleva a la muerte. Moisés recibe la misión, digan conmigo, misión, de sacar al pueblo de Israel de estas 3 cosas que estaban en Egipto. Ellos estaban bajo el sistema faraónico, bajo este sistema del mundo que esclaviza. Estaban bajo el dominio de Satanás, que es la idolatría, y los principados gobernando allí. Y lo sacó también del pecado. Imagínense usted, Dios desde la creación dijo: descansen el Shabbat, háganme fiesta, quiero que sean libres, quiero que vivan amor, quiero que vivan lo mejor.
Y de repente este pueblo estaba esclavo. No sabía ni qué día era de la semana. Si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O como se dice en hebreo, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Arbi, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. No sabía qué Hodesh, qué mes eran. No sabían nada, ni festividades, porque no tenían festividades, ni comida. ¿Qué comían ellos? La Biblia dice que comían sopita con cebolla, algunas cositas así. Y trabajaban de noche a noche. Desde la mañana bien tempranito oscuro hasta en la noche oscura. Pero qué tremendo esto. Quiero decirle algo. Mira cómo la mente se adapta aún en la esclavitud. No todo el mundo quería salir. Sabemos que el pueblo de Israel, muchos, y yo digo que siempre el pueblo de Israel es como un laboratorio, un medio de enseñanza para nuestras vidas, porque nosotros nos podemos ver en ese espejo también. La mente se acostumbra, se adapta aún hasta en la esclavitud. Porque ya ellos estaban adaptados, aunque fuera un trabajo pesado, forzado, bien duro. Muchos clamaban, querían ser libres, pero otros podemos ver en el desierto que decían, uno le dijo a Moisés cuando llegaron al mar, no habían tumba en Egipto, para eso nos traíste aquí para morir. No habían tumba en Egipto para morir. Otros decían, ay, cuánto quisiera regresar a Egipto para comer aunque sea las sopas aquellas con los cebollines y con todas estas cosas que le echábamos nosotros. Oh, que yo recuerdo la cama de tierra que teníamos. Oh, yo recuerdo cómo trabajaba y hacía paja y ladrillos para el faraón. Oh, yo decía, y a veces uno tiene una mentalidad así esclava como los egipcios. No, déjeme así donde yo estoy, pastor. No me quiero superar, no quiero ser libre, no quiero. Déjeme donde estoy. Déjeme trabajando 25 horas al día. ¿Sabe? Tiene 24, pero trabajan 25. Déjeme trabajando 7 días a la semana. No trabaja uno más porque nada más la semana tiene 7. Si tuviera 8, trabaja los 8. Pero Dios no te quiere ver a ti así. El Señor quiere liberarte. Dios quiere que tú tienes un día para descansar. Muchas personas creen que el Shabbat es día de reposo. Pero si el Shabbat es día de reposo, yo tendría que reposar. El Shabbat, más que el día de reposo, es el día de encuentro con Dios. Dios escogió un día. Él dice, tú tendrás 6 días de encuentro contigo, con tu familia, en tu empleo, en tu negocio, en tu trabajo. Pero de esos 7 días, uno me lo vas a dedicar a mí. Así como Dios le dice, tú me tendrás que dar el 10% del 100% de tu salario o de tus graneros o de lo que tú recibas. Tú me tendrás que dar de la semana de los 7 días, un día a mí. Es decir, no piensen que el Shabbat es simplemente acostarse en un sofá en la casa. El Shabbat es un encuentro con Elohim. Es un día especial. Es salirte del sistema babilónico, del sistema de confusión y venir y apartarte. No ver televisión ni nada, sino meterte en la congregación buscando el rostro de Dios, escuchando la palabra y alabando. Porque si reposo es acostarte en un sofá, pero vas a seguir en el mismo sistema porque te vas a meter en internet en la casa, te vas a meter en el televisor, vas a seguir con el teléfono. Entonces, sin el sistema no hay una desconexión, sino continúas conectado los 7 días de ese sistema. Lo que Dios quiere es que te desconectes del sistema del mundo y te conectes con Él. Denle un fuerte aplauso. Eso es Shabbat. Desconéctate del mundo, desconéctate de todas estas cosas, apaga el teléfono, desconéctate de la internet, desconéctate de la televisión y conéctate con el Kadosh Baruj Hu. Conéctate con el santo bendito Dios. Dedícale ese día. Padre, tú me das los demás días para hacer lo que quiero, pero yo escojo este día para hacer tu voluntad. Es decir, ser tu voluntad son todos los días, pero este día precisamente quiero aprender de tu palabra. Por eso los levitas trabajaban en el tabernáculo todos los días. Por ejemplo, en el Shabbat todos trabajamos. Nosotros los pastores trabajamos, los salmistas trabajamos, estamos trabajando. Pero el problema no es que Shabbat no es tirarte en un sofá o una cama. Shabbat es dedicarle el día al santo bendito ese. Los levitas tenían que trabajar en el tabernáculo constante. Y Dios les dijo a las demás tribus, ustedes se van a trabajar y un día a la semana ustedes vendrán y se presentarán delante de mí, traerán los diezmos, traerán las ofrendas. Y los levitas que yo he escogido, le enseñarán a ustedes la Torah, las instrucciones, y ustedes le traerán las ofrendas y llevarán todas las expiaciones por medio de ustedes. ¿Cuánto adoran al santo, al Kadosh Baruj? ¿Están entendiendo esta parte? Me explico lo que quiero decir. Entonces en el verso 11, Moisés le dice a Elohim, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Una vez más, Moisés ya había perdido ese orgullo, esa soberbia juvenil. Así que él tenía la primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud. Ahora se había ido al otro extremo, menospreciando
menospreciándose a sí mismo. Esta es la primera objeción que presenta ante el llamado divino. En total rehúsa obedecer 5 veces, ¿verdad? Él rehúsa obedecer 5 veces. Al final el Eterno se enfada con él, ¿verdad? Humildad no es decir que uno no puede o no sirve. Humildad es someterse a la voluntad del Todopoderoso y hacer su voluntad, incluso si esto va a producir exaltación, como está escrito en Filipenses 2, 8 y 9. Dice que Yeshua se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo. Tienes que correr al llamado. Hoy yo le digo al pueblo de Dios, tienes que correr al llamado. Hay gente que saben que tienen llamado, hay gente que saben que están ungidos, pero no corren al llamado. Mira, el faraón tenía más de 4 millones de profetas, de evangelistas, de pastores, de apóstoles, de maestros, de salmistas, intercesores allí en Egipto. Los tenía esclavos. ¿Qué van a ir a adorar a su Dios? ¿Qué van a ir a celebrarle fiesta a su Dios? No, ustedes se quedan aquí siendo ladrillo y paja. ¿Qué me enseña a mí ser ladrillo y paja? ¿Qué conocimiento en mi vida? ¿Qué propósito tiene eso en mi vida? Todo ser humano fue creado con un propósito. Y la pregunta es, ¿estoy caminando en ese propósito? Dios quiere que tú cumplas su propósito, que tú llegues a adquirir las metas que Él quiere. Dios llama a Moisés, le dice a Moisés, tienes que ir, tienes que correr. Yo no sé hablar, no importa, pongo a Aarón como tu profeta. Algunos comentaristas creen que Moisés iba a ser el sumo sacerdote, pero por decirle al Todopoderoso, yo no puedo hablar bien, entonces Dios le dio otra oportunidad y se la dio a Aarón. Y Aarón tomó ser el sumo sacerdote. Eso es lo que quiero decirle. A veces el Eterno te dice, yo te he llamado como un evangelista, como un pastor, como un maestro, pero a veces nosotros somos como Moisés en esa área. Moisés fue y corrió con el llamado, pero a veces la gente lo desprecia. A veces la gente desprecia. Dios, la gente cuando le decimos, tú tienes un llamado de evangelista o de pastor, de maestro, etcétera, la gente lo cogen como un juego. Oh, sí, ya me lo han dicho. Ah, gracias, es una confirmación. Ah, confirmación, ¿ok? Ah, está bien, cada confirmación que te van dando, tranquilo, cada uno pasará por el proceso y el tribunal. Moisés dijo, no quiero ir. Y Dios le dijo, tendrás que ir. No quiero ir, tendrás que ir. No sé hablar, tendrás que ir. Mira que no me vas a escuchar, tendrás que ir. Bueno, ¿y en qué nombre voy? Tendrás que ir. Y si me dicen, tendrás que ir. Y que me van a decir que no, tendrás que ir. Y que voy a evangelizar, la gente te dice que no, tendrás que ir. Bueno, dame algo. Tira la vara. Y la vara se convirtió en serpiente. Mete tu mano en tu seno, se convirtió en lepra. Toma la serpiente por la cola, se convirtió en vara. La Biblia dice que una vara de las 12 príncipes de las 12 tribus de Israel se convirtió, floreció, dio almendro, pero que una vara se convierte en serpiente, solamente eso lo hace el Todopoderoso. Y cuando trataron los magos de Egipto de imitar la vara de Aarón se comió las demás varas o las demás serpientes. La gente va a querer siempre imitar. Rodean conmigo, yo soy el original. Fíjate, todos en la vida somos diferentes. Tenemos un ADN diferente, tenemos huellas diferentes. ¿Cómo es posible que dicen la gente que viene uno del mono o de la evolución? ¿Cómo existen más de 7,000 millones? Porque tenemos que contar las demás generaciones que pasaron miles de años anteriores. Y todos son diferentes, no hay nadie igual. ¿Me explico? Yo de verdad, sin ningún tipo, yo voy a un zoológico y veo los monos y para mí todos son igualitos. Uno más alto, no va, pero todos son igualitos. Pero en los seres humanos hay que ver la perfección de Dios. Hay que ver cómo el Señor, wow, cuántos miles de millones de habitantes han pasado por la tierra y todos son diferentes. Todos tienen talento. A una persona lo entrevistaron, contaba el jueves yo aquí, en la televisión, era un hombre famoso en la televisión de Miami, y lo entrevistaron, le dijeron,
bueno, es cierto que perdiste la casa, estás perdiendo la casa. Él dijo, bueno, no he perdido la casa, pero estoy en esos trámites, tuve una buena oportunidad y la perdí. No hice los contratos que tenía, me creí cosas, me creí que era el mejor. Cosas que a pesar de que llevas años en la televisión, te crees que conoces todo y no sabes nada. Hoy me arrepiento de no tomar esos contratos. Dice, he perdido el carro, estoy perdiendo la casa. Es verdad. Entonces le decía en la entrevista. Pero esta persona, a pesar de que no es cristiano, dijo algo importante. Dijo, yo he perdido la casa, o estoy perdiendo la casa, yo he perdido el carro y he perdido el dinero, pero lo que sí no he perdido es el talento que Dios me dio. Dice, a ti te podrán quitar el carro, te podrán quitar la casa, te podrán quitar el dinero, pero lo que nunca te podrán quitar es la unción que Dios te dio. Y mientras tú tengas la unción de Dios, tú vas a volver a parir, tú vas a volver a dar a luz, tú vas a volver a embarazarte de la visión y vas a volver a ver cosas antes. Lo material puede pasar porque el pueblo de Israel había prosperado, había tenido todo, había caído esclavo, había perdido todo, pero Dios de repente le dio a los egipcios, suelten todo el oro y la plata, papito, y dénselo a mi pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel se arrepentía y clamaba, Dios trae una palabra que ustedes las quieren hoy, se llama restitución. El pueblo de Israel estaba en Goshen, había vivido, había tenido tantas cosas, bendito sea el Santo de Israel, pero llegaron a asimilarse, llegaron a ser esclavos, perdieron las posesiones, perdieron las propiedades, perdieron el dinero, perdieron la vida espiritual, perdieron sus nombres, perdieron sus vestimentas, perdieron todo, fueron esclavos, trabajaron para el faraón, pero se arrepintieron, clamaron, comenzaron a interceder, comenzaron, aleluya, a clamar al Dios del cielo. Y cuando Dios metió su mano y llegó, dice, ¿se han arrepentido? ¿Ya saben quiénes son ustedes y quién soy yo? Ya saben que ustedes son un pueblo escogido y que yo soy el Dios de ustedes, de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Están listos para ver mis grandes proezas? ¿Están listos porque me mostraré mi poder delante del faraón? Y cuando Dios trajo las plagas en Egipto y el faraón le dijo que se fuera, el faraón le dijo, sí, váyanse, pero los ganados se quedan. Es cuando Dios le envía entonces la plaga de los ganados, también le mata a los ganados. Y la pregunta es, ¿por qué no murieron los ganados del pueblo de Israel? Ah, no, porque esos ganados iban para el tabernáculo que iba a ser en el desierto, para los sacrificios. Y hasta Egipto le tuvo que haber ganado a ellos. Y los egipcios empezaron a dar oro y plata. Dice en cantidad. De repente tú miras esto, hay prosperidad, cayó en un vacío el pueblo de Israel, se quedó sin nada, se quedó sin tarjeta de banco, se quedó sin $1, se quedó sin carro, la casa se fue a la bancarrota, me quedé sin nada. Pero cuando se arrepintió y clamaron y dijeron, tú eres nuestro Dios y no hay otro Dios como tú, entonces Dios dijo, ahora vengo a restituir, ahora tienen que sacar el oro y la plata. Porque Dios sabe en casa de cada egipcio todo lo que había de oro y plata. Y Dios se lo dio al pueblo de Israel. Y dice el Salmo 105, verso 37. Allí sacó, dice el salmista David, a su pueblo. Lo sacó a las tribus. No había enfermo entre ellos. Lo sacó con oro y plata. ¿Qué necesitamos aprender de esto? Digan conmigo. Clamar. Los oídos del Eterno están dispuestos, porque lo dice en 2 de Crónicas 7:14. Está dispuesto a escuchar la oración de su pueblo. Simplemente que tiene que haber alguien que se atreva a alabarle. Simplemente tiene que haber alguien que diga, yo me arrepiento, creemos en ti. Dios va a traer restitución. Él es el dueño del oro y la plata y de todas las cosas que existen. Salmo 24:1 lo dice bien claro. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que debes hacer? Todo está hecho. Simplemente hay una cosa. Ven, corre a los pies del Eterno.
arrepiéntate de tus pecados, clama a Él y Él va a restituir todo y aún más de lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder. Dios tiene tu casa. Dios tiene tu carro. Lo tiene todo. Todo lo tiene. Y solamente al voz de mando de Él salen, aleluya, sus mensajeros. No Papá Noé. No, los ángeles de Él que están al servicio. Porque tú no estás en el juego del Papá Noé. Tú estás en la adoración celestial verdadera y genuina, buscando de verdad, aleluya, la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Papá? Gracias. Pónganse de pie en esta preciosa tarde. Bendito sea el Eterno. Seguimos esta enseñanza en la próxima reunión, servicio. Vamos a orar y darle gracias al Eterno, porque yo sabía que el Eterno nos iba a hablar y nos habló. ¿Cuántos dicen amén? Baruch Hashem. Shalom y bendiciones. Casa de Israel está celebrando su 5º aniversario. 5 años llevando la palabra de Dios a las naciones. Gracias por su apoyo y escucharnos. Shalom. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.